Buenas tardes, hermanos. Bueno, primero me quito el cubreboca. Creo que uno de los privilegios de poder estar aquí enfrente, hermanos, es de verdad que poder respirar. Y esta tarde es un privilegio, como comento, pero también es una gran responsabilidad el hecho de que estamos en donde estamos porque el Señor quiere que así sea, y este caso no es la excepción. A pesar de que en tu día puede haber cargas espirituales, has decidido darle lugar al Señor y te tiene aquí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, esta noche y esta tarde te pedimos, Señor, porque sea tu palabra expuesta de una manera correcta, Señor, que pueda ser útil, Señor, un instrumento útil para tu obra, Señor, para tu alabanza, para tu gloria, Padre Celestial. Que no sean mis palabras a pesar de mis medios terrenales, Señor, sino que sea tu Espíritu el que nos llene los corazones, Señor. Que esta exposición sea correcta, Padre Santísimo, y que caiga en tierra fértil y que pueda crecer, Señor, para el Evangelio, Señor, para el crecimiento del Evangelio, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no sé cuántas veces hayas tenido la oportunidad de ver una obra de arte. Una obra de arte que quizás sea mundialmente reconocida y que sea famosa y logres ver plasmada la firma del autor o del artista que haya pintado o escrito esa obra de arte. Es más, hay ciertos autos de colección que al ser firmados por el diseñador adquieren un valor sobre lo que ya vale aún el mismo auto sin tener esa firma. Mira, vamos a otro ejemplo. Un balón de básquetbol autografiado por la gran leyenda del baloncesto Michael Jordan puede valer hasta $10,000. Ese balón costó cerca de $50 para su uso profesional, pero si Michael Jordan lo utilizó en un cierto juego o lo utilizó en cierto momento de su carrera específico para algún partido, su valor sube, ahora más si es autografiado por él. Michael Jordan no hizo ese balón, solamente lo usó y lo firmó. Otros ejemplos de esto que estoy hablando lo podemos observar cuando compramos ropa de marca, por decirlo así. Muchas de las veces esa marca es el nombre del diseñador de cierta prenda o el dueño de cierta línea de producto. Entonces hasta la catalogamos como original y copia. Llámese Versace o Armani o etcétera. Hay muchas diferentes. Ahora, las veces que buscamos ciertas cosas que buscamos adquirir para nuestro propio uso o para algún uso en particular, también llevan un costo más específico, más elevado que las cosas que se usan para algo genérico. Mira, te doy un ejemplo. ¿Has notado cómo suben los útiles de tus hijos conforme van avanzando de grado? El cuaderno y el lápiz ya no son suficientes para su siguiente nivel. Ahora tienes que comprar, gracias, Cali. Ahora tienes que comprar diferentes marcadores, borradores, inclusive de diferentes colores o grosores. Y lo que comprabas antes, que era solamente un lápiz, un borrador y un cuaderno, ha quedado obsoleto. Entonces, cada vez encontramos que el valor de las cosas que van utilizando los hijos, los jóvenes, van subiendo. Y no se hable si es una especialidad como dibujo técnico, las cuales necesitarán escuadras, compás o un transportador. Cuando en alguna materia uses algo solamente específico para esa materia, el valor subirá. Digamos, calculadoras científicas para los que están estudiando ingeniería, calculadoras programables, etcétera. El costo se sigue elevando. Hermano, es por eso que la vida tiene un valor tan grande, pero no solo el valor de nuestros órganos, de nuestra piel, de nuestros músculos, de nuestro cerebro, órganos internos. No es el valor de la carne, hermano, es el valor de la vida. Mira, según una farmacéutica estadounidense, nuestro valor en compuestos químicos, todas las sustancias químicas de nuestro cuerpo, si las lográramos vender, el valor oscila cerca de los $20 de nuestro cuerpo.
no es el valor que pongamos nosotros mismos en nuestras vidas. Es el valor de quien nos creó y de quien nos da vida para serle útiles a Él. Los invito conmigo a abrir sus Biblias en Ezequiel 37. Vamos a estar leyendo ahí el capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Comenzamos con el versículo 1 al versículo 3. Y un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Excelente. Ayúdenme a leer, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 3 por el momento. Versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Hermanos, aquí encontramos que sobresale sobre todas las cosas, resalta una pregunta en el versículo 3 que dice: ¿vivirán estos huesos? Imaginemos por un momento, hermanos, que somos el profeta Ezequiel. Y en estos momentos el Señor te toma en el espíritu, te lleva a un valle en donde lo único que se ven son huesos. Pero, chécate los datos. Son muchos huesos y secos en gran manera. Cuando la Escritura, hermano, hace énfasis en ciertas palabras, hay que poner atención. Y aquí es lo que está diciendo: eran muchos huesos y secos en gran manera. ¿Qué valor podrían tener un montón, literal, un montón de huesos secos ahí esparcidos? ¿Alguna vez han visto el esqueleto de algún animal o parte de un animal que ya sea que sea pequeño o grande y que lleva mucho tiempo de muerto? Algo así fue lo que vio el profeta. Fueron solamente un montón de huesos sin forma. Solo se veía lo que había sido de la vida. Huesos en los que era claro y evidente que la vida ya tenía mucho tiempo que no estaba ahí. Estaban esparcidos y revueltos. Y el Señor hace pasar a Ezequiel por todo ese derredor y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Continúa con esta visión. Tú eres el profeta Ezequiel en estos momentos y el Señor te pregunta esto. Y si tú eras en los zapatos del Señor y te pregunta: ¿vivirán? Es como pasar cerca de ese esqueleto, hermanos, que te digo que podemos encontrar en el camino, en el desierto. Y imagínate que es ese esqueleto del animal. Y podemos preguntarnos, imagínate la escena. Tú estás ahí, vas caminando, el Señor te lleva por un valle y encuentras un esqueleto, pero en estos momentos eres tú. Y lo que dices: ¿lo podremos resucitar, hermano? Ese esqueleto ahí lo podríamos resucitar. Mira, yo no soy veterinario, pero cuando se le ve el esqueleto a un cadáver, ya no hay mucho que hacer. Yo no tengo que hablarle a un especialista zootecnista para decirle: ven a darle RCP o algún tipo de resucitación. Es evidente que está muerto. No funcionaría en nada de este tipo de técnicas, aunque el esqueleto estuviera completo. Pero con el Señor es diferente cuando Él hace esta pregunta. Y mira lo que contesta el profeta. Con mucha reverencia lo contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Si hubiera sido cualquier otro ser humano el que hace la pregunta, hubiéramos dicho algo como: ¿no te estás dando cuenta de lo que estoy viendo? ¿No estás viendo tú lo mismo que yo? Son huesos, hermano. ¿No te das cuenta que ya está muerto? No se necesita ser un experto para saber que eso que está ahí ya está muerto y que son un montón de huesos secos sin valor lo que está ahí. Pero no, hermano. Quien hace esa pregunta es el mismo Señor. He aquí la respuesta que dice Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Continuamos con el versículo 37:4, por favor. Y me dijo entonces, acompáñame por favor todos: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tiempo. Son huesos secos, hermano. ¿Cómo van a vivir? Ya no hay vida en ellos. Quien quiere que haya sido esa persona o como se haya visto, ya no queda nada de él o de ella reconocible. Está seca y muerta. Pero, hermano, la palabra de Dios es tan poderosa
que aún estos huesos la pueden oír. Es lo que nos dice la Escritura aquí. Estos huesos secos pueden oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, sino a pesar de que ya no tienen nada de vida en ellos, he aquí, dice el Señor, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La palabra, oíd la palabra de Dios, que es tan poderosa, puede traerte la vida. Hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando no hay nada que rescatar de lo que estamos viendo y vemos que es Dios quien hace la obra, cosas sobrenaturales pasan. Es Dios quien está haciendo todo. Y pon atención a esto. Hay que ver quién está haciendo el trabajo. Es el autor intelectual, como quien lleva a cabo la operación. ¿Me podrás poner del versículo 1 al 5, del 1 al 5, por favor? Y vamos a leerlo de nuevo, del 1 al 5. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí claramente, hermanos, podemos ver quién está haciendo la obra. Es el Señor mismo. El profeta Ezequiel solamente es un instrumento. Es solo un instrumento de la obra del Señor que se deja utilizar. No es la profecía de Ezequiel, es el Señor el que le da la profecía. Continuemos, versículo 7, por favor. Del 7 al 9. Todos juntos, hermanos. Del 7 al 9, por favor. Si lo tienen en sus Biblias, lo hacemos en la Biblia. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, el espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Interesante, hermanos, porque comienza el versículo 7 diciendo: profeticé pues como me fue mandado. Esto nos habla de la obediencia, de proclamar la palabra clara de Dios. Y es muy importante porque aparentemente, de acuerdo al texto, es Ezequiel quien está solo ahí. Y en ese momento está en el Espíritu con Dios, viendo estos huesos, y obedeció. Y dice el versículo: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cuando el Señor te ordena hacer algo, hermano, hazlo. Mira la riqueza que encontramos aquí. Después de la obediencia viene la manifestación de Dios. Obedecemos al Señor y viene su manifestación. Pareciera, al mismo tiempo, este versículo 7 me hace pensar como que el profeta no quiere estar ahí. Mira, leamos con claridad ese inicio del versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Esto me recuerda cuando eras pequeño y te mandaban a un mandado y decías: voy a ir, pues, pero no porque yo quiera, sino porque tú me mandas. Hasta cierto punto me da ese aire el versículo 7, el inicio del versículo 7. Pero mira, hermano, ¿no te es familiar esta escena cuando estás compartiendo la palabra de Dios y no tienes tantas ganas de compartirla? Déjame decirte algo. No es tu profecía, es el Señor usándote a pesar de ti. A pesar de que tú eres ese profeta que a veces duda en hacer las cosas, de llevar la palabra, llevar el evangelio. Es el poder de la palabra de Dios usándote. Es tu obediencia al Señor y el Señor te usará para su gloria. Me dijo pues: profetiza. Profetiza al Espíritu, hijo de hombre, versículo 8 y 9. Y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos
y sopla sobre estos muertos y vivirán. Continuando con la escena, hermanos, ahí donde estamos siendo el profeta Ezequiel, vemos que el cuerpo de estas personas que eran huesos y ya está regenerado debido, les creció piel, carne, pero no tienen vida. En otra traducción de la Biblia, me encanta cómo lo dice, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Continuamos notando algo importante, cómo se habla en singular. El espíritu, el aliento de vida, ven, sopla, una persona haciendo el trabajo. Es Dios mismo, hermanos, haciendo el trabajo. Es el Espíritu Santo haciendo el trabajo. Uno solo, Dios mismo. Resalta el versículo 10 al darnos cuenta que la vida, el cuerpo no tiene vida sin el Espíritu. Dice el versículo 10, comienza, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Aquí está la maravillosa obra del Señor, hermanos. Es maravilloso cómo un montón de huesos esparcidos, sin forma ni acomodados, se regeneran, tienen vida, pero solo después de que la palabra les es dada para que vivan. Esta es la palabra de Dios y entra el Espíritu en ellos. Este es el Espíritu de Dios. Entonces viven. La segunda parte del versículo 10 dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ejército. La palabra que se usa aquí es ejército. El Espíritu Santo pudo haber escogido cualquier otra palabra, pero decidió poner en esta parte ejército, hermano. No está diciendo una multitud de personas que se reúnen en un templo sin un propósito específico. Al contrario, ¿no? Es un ejército grande en extremo. Esto nos habla de que cada uno de esos huesos que les nació tendones, carne, piel y les entró el espíritu, se convirtió en un soldado. No solo vivió, sino que está en las filas de batalla esperando órdenes para un propósito en particular, una misión, una pelea. Ejército. ¿Quiénes son estos huesos, hermano? El versículo 11 nos lo aclara. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel, hermanos, es un símil de nosotros. Un símil en la Escritura es una promesa espiritual de lo que había de venir. Encontramos muchas de ellas del Redentor en el Antiguo Testamento, de la promesa que iba a venir de Cristo. Ahora, no estamos hablando de la casa de Israel geográfica o demográficamente. En este caso estamos hablando de una promesa espiritual, es un símil de nosotros. Toda esta escena es un símil o algo similar en cuanto a lo que nos pasó cuando el Señor por su gracia nos llamó. Estábamos muertos y secos, esparcidos sin forma ni vida, y el Señor nos da forma. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál sería el propósito de ese llamamiento? De esa regeneración, de muerte a vida. ¿Cuál es el fin de todo esto que Dios ha hecho y sigue haciendo? Continuamos con el versículo 12 y 13. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13 ustedes, por favor. Y sabréis... Sabréis que yo soy Jehová, que la gloria es para mí, dice el Señor. Me gustaría que abriéramos la Biblia, o si me lo puedes poner, Richie, Efesios 1, del 9 al 13, por favor. Todos juntos, aquí está en la pantalla. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Continúen.
Aquí, hermanos, encontramos al Señor dándonos vida, dándonos un propósito y sellándonos con su Espíritu, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Regresando a Ezequiel 37, vamos al versículo 14, por favor. Versículo 14, todos juntos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí, hermanos, encontramos el autógrafo del Creador. Dice Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová, su propio sello, su Espíritu Santo en nosotros. Este sello con el cual nos marca, es por esto que he decidido llamar a este estudio el autógrafo, porque quiero hacer hincapié en que el Espíritu Santo es el sello en nosotros, es el sello del autor, es el sello del Creador, y es como adquirimos ese valor a nuestra vida, no solamente la carne y los huesos. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos? Nada. Estábamos muertos. ¿Cómo podríamos hacer algo por nosotros o darnos vida a nosotros mismos? Observa el texto con atención, mira las palabras como les decía anteriormente. Y pondré mi espíritu y lo haré, que yo hablé, lo hice, dice el Señor. Es la obra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. De verdad regocijémonos, gloria a Dios, que nosotros no tuvimos nada que ver en nuestra salvación, sino que la gracia de Dios nos arrebató de la muerte y ahora podemos marchar entre sus filas como soldados para darle gloria, la honra y todo el imperio a Dios. Ahora ya tenemos ese valor adquirido con el sello propio que nos hizo, nos llamó, nos justificó y por si fuera poco, nos hace llamar sus hijos. Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A Dios, hermanos, sea la gloria, por poner su autógrafo en mí y por darme vida eterna. Ahora que has escuchado la promesa, hermano, el propósito de Dios para sus soldados, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Sigue siendo huesos secos? ¿Sigue siendo solamente carne sin vida? ¿O el Señor ya te está transformando en uno de sus soldados a través de su Espíritu? Pregúntate esto de verdad. ¿Es el sello del Señor? ¿Lo llevas en tu vida? ¿Llevas su autógrafo en ti? Dios los bendiga, vamos a orar. Buen Señor, gracias Padre Celestial, porque a pesar de nuestras carencias, Señor, sin embargo, aún con nuestras carencias, tú nos has permitido, Padre Santo, estar en tus filas. Qué gran privilegio, Señor. Enséñanos ahora cuál es el propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito de la alabanza de tu gloria, de tu nombre? Llevar ese mensaje del Evangelio, tu palabra, para que así como nosotros en algún momento fuimos convertidos de huesos a vida y entró tu Espíritu, realmente tuvimos vida eterna. Por la predicación del Evangelio te ha placido, Señor, hacerlo. Ayúdanos a ser ese soldado que tú quieres que seamos, Señor. Dejar a un lado todas nuestras cargas, todas nuestras diferencias, Señor, todos nuestros pretextos, y que podamos trabajar, Señor, como una unidad, como un solo cuerpo, como un solo ejército, Padre Santísimo. Que tu nombre siempre sea alabado y glorificado en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias por su palabra. Vamos a tener oración. Si tiene alguna petición, puede mostrarla y pues vamos a empezar por este lado a mi derecha. Si alguien tiene alguna petición, hermanos, a él.
Bueno, nuestro hermano Asael, le íbamos a orar para su vida espiritual y para lo que tiene por delante. Y también que Dios le guía en su vida. ¿Alguien más? Hermano, ¿verdad? Hermana Leonor, vamos a darle, hermano Ociel. Ok, vamos a estar orando también por nuestra hermana Leonor, que pide oración por un tío que está muy enfermo y está desahuciado, y pues esperemos que Dios haga su voluntad, y orar por la familia y también por el esposo de una amiga que también es, okay, también también está enfermo, y también oramos por él. ¿Alguien más? ¿Sí? Nuestro hermano Ciel, que oramos por la abuelita, que pues que Dios le ayude en su salud, y también por la vida espiritual de la familia y por la salvación de la misma familia, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? Si no hay de acá de este lado, pasamos acá de este lado. Bueno, empezamos aquí por delante, hermana Ruth. Okay, nuestra hermana Ruth, ella pide porque Dios provea un automóvil, y también por sus hermanas, que una va a estar viajando a Argentina, y la otra era está arreglando documentos, ¿verdad? Por su visa, pues que Dios les permita arreglar eso. Y atrás, hermano David. Okay, nuestro hermano David pide por un viaje que van a estar haciendo, ¿verdad? Unos amigos van a hacer ese viaje. Okay. Y la recuperación del esposo de mi mamá. Okay, también por la recuperación del esposo de su mamá. Vamos a estar orando por eso. ¿Alguien más? Acá. La hermana, y le pasamos de atrás. Hermana Marta.